Hola a todos, soy Miguel Serrano nuevamente para seguirles desarrollando el tema de la cadena transportadora de electrones. Hoy vamos a desarrollar el tema de todos los componentes que están conformando la cadena transportadora de electrones mitocondrial, la secuencia de electrones, todas las reacciones que se dan con esa transferencia electrónica, cómo se sintetiza ATP y valorar todos los papeles cruciales que juega la mitocondria para la homeostasis celular. Ya lo decía Peter Mitchell después de haber sido galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Química. Sin embargo, en las ciencias experimentales, la fraternidad científica debe probar una nueva teoría para la destrucción si fuera posible, refiriéndose a todos los experimentos que habían sido llevados a cabo para probar cómo es que verdaderamente se había planteado esa teoría quimiosmótica. Aquí podemos ver a su derecha una estructura tridimensional en una estructura de listones de la ATP sintasa con su subunidad F1, su unidad F y otras subunidades que está conformando la subunidad F para realizar la síntesis de ATP. La bibliografía que vamos a desarrollar va a ser prácticamente la misma de la clase de la videoconferencia 16. Vamos a utilizar el capítulo 19 de Leninger completo, ¿verdad? Para todas las dos videoconferencias, con la excepción que, como habíamos planteado anteriormente, era que teníamos que valorar el capítulo 13, la parte 4 del capítulo 13, para ver los transportadores electrónicos, cómo es que se daba su estructura, cómo funcionan. Y ahora vamos a ver cuál es el papel que se desarrollan ambos transportadores para el traslado de equivalentes de reducción hacia la cadena transportadora de electrones. Este es un mapa del metabolismo humano en el cual podemos ver cómo es que se están oxidando completamente a agua, CO2 y agua, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y para que valoren el papel central que tienen las dos clases que vieron anteriormente, que es la glucólisis y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Aquí está la glucólisis y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Vean ustedes la posición central dentro de todo el metabolismo celular, con la cadena transportadora de electrones abajo, ¿verdad? En el cual pues todos aquellos sustratos reducidos que se están produciendo en estas vías y todas las vías que están adyacentes a ellos pues van a ser utilizados por la cadena, redoxidándolos para mantener la velocidad de esta vía. Por supuesto hay que valorar el papel central que tiene el acetilcoenzimo A como captador de carbonos que van a ser oxidados completamente a CO2 acá en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y que no provienen solamente de los lípidos como podríamos pensar, sino que pueden venir también, vean ustedes, aquí hay piruvato, quizás no lo alcancen a ver, pero aquí está el piruvato, como producto de la descarboxilación, de su descarboxilación oxidativa, produce acetilcoenzimo A para entrar al ciclo de Krebs. Para las proteínas tienen que pasar procesos de proteólisis, obtener sus esqueletos carbonados y pues entrar directamente como intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. O pues si se quiere recapturar esos aminoácidos o reutilizar o sintetizar otros, pues primero tiene que pasar procesos de desaminación para su eliminación del grupo amino en el ciclo de la urea, que también se realiza en la mitocondria, como van a ver ustedes más adelante. Entonces, cuando vayan viendo estas vías metabólicas,
vayan ustedes teniendo en consideración cuál es el papel central de estas dos vías que habíamos visto anteriormente, y las vías que ustedes van a ver en sus clases posteriores estarían adyacentes, ¿verdad? Estarían adyacentes a estos ciclos para mantener todo el proceso energético celular estable. Lo que habíamos visto en la clase anterior nada más eran los componentes de la cadena, cómo es que fluían los electrones. Habíamos mencionado cuatro complejos relacionados con el flujo de electrones a través de la cadena para la reducción del oxígeno a agua. Veamos el flujo de electrones en el complejo 1 directamente hacia la coenzima Q, el complejo 2 a través de sus grupos prostéticos hacia la coenzima Q. Vean el papel central que tiene que tener la coenzima Q. Aquí hay otra coenzima Q, por supuesto, pero recuerden que este es un pool, ¿verdad? Es un pool de captación de equivalentes de reducción en la membrana de la membrana mitocondrial interna. Se capta también electrones por otras vías que ya las vamos a ver más detenidamente acá. Entonces, al final la coenzima Q es la encargada de transferir electrones hacia los otros complejos, pasándolo de uno en uno, realizando el ciclo Q. Acuérdense que aquí hay dos electrones, dos protones, y los aceptores y dadores de electrones que se encuentran en el complejo 3 y el complejo 4 solamente aceptan un electrón. Entonces es importante la posición que tenga la coenzima Q como una molécula adaptadora para el flujo de dos electrones a uno hacia el citocromo C y hacia el complejo 4, que es la citocromo oxidasa, para transferir directamente dos electrones para que media molécula de oxígeno pueda reducirse a una molécula de agua. Ojo con eso, voy a hablar aquí con media, por favor, que lo tengan en consideración. Media molécula de oxígeno molecular, o sea, O nada más, para producir una molécula de agua. Ojo con esto, porque esta parte que ustedes tienen que valorar para realizar su laboratorio, para que lo tengan en consideración, cómo es que están fluyendo esos electrones que son captados por el citocromo C. ¿Verdad? Ya en su momento, cuando esté planteando el complejo 4, vamos a mencionar un poquito más de eso. Este es un resumen de cómo están fluyendo los electrones. Vea el complejo 1, complejo 2, estos son los electrones que van pasando por cada uno de los dadores electrónicos hacia el complejo 3. El complejo 3, vean el citocromo C cómo se mueve para transferencia de un solo electrón. Vean, un solo electrón que lleva el electrón directamente al oxígeno para formar agua. Aquí está el bombeo, vean el bombeo de protones que se realiza con esta transferencia, la salida de protones, vean la salida de protones del lado de la matriz hacia el espacio intermembranal. No aparece el oxígeno, ¿verdad? Acá. Sin embargo, ustedes pueden valorar los sustratos, ¿verdad? Vemos acá el NADH, el FADH2. Acá, bueno, de hecho no, el succinato, si lo quieren para verlo bien, el FADH2 es parte del grupo prostético, ¿verdad? Sino que llega el succinato para oxidarse a fumarato en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esta es la única membrana que no es, perdón, la única enzima que no es soluble en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, sino que se encuentra anclado a la membrana, ¿verdad? Esta es la idea que ustedes tendrían que tener, el flujo de electrones hacia la coenzima Q, que se encontraría acá en esta posición, aquí no está, ¿verdad? Para pasar sus electrones al complejo 3, del complejo 3 al citocromo C, del citocromo C al complejo 4, y por supuesto vean la cantidad de protones que hay en el espacio intermembranal, a diferencia de la matriz mitocondrial, ¿verdad? No aparece aquí está, medio aparece la ATP sintasa, pero lo importante es que tengan claro cómo es que está esta posición.
Bien, vamos a comenzar con la descripción de cada uno de los complejos. Vamos a ver la parte del complejo 1. El complejo 1, conocido como NADH deshidrogenasa, el nombre corto, pero el nombre completo, NADH ubiquinona óxido reductasa. Vean, NADH como parte del sustrato, ubiquinona como el aceptor de los electrones, óxido reductasa porque está oxidando el NADH a NAD. Es el más grande de los complejos de la cadena transportadora de electrones. Está conformado por 45 polipéptidos y tiene una forma de L, ¿verdad? Dentro de los cuales dominios de estos polipéptidos se encuentran ubicados hacia la matriz mitocondrial y cuatro dominios de estas proteínas se encuentran formando de forma integral la L, por decir un algo, de la estructura de todo el complejo enzimático. Además de esas 45 polipéptidos, tiene como grupos prostéticos el FMN, o sea, la flavina mononucleótido, y además de eso, 8 centros hierro-azufre ubicados en las inmediaciones directamente de donde es oxidado el NADH a NAD. El flujo de electrones proviene directamente desde el NADH a la flavina mononucleótido y con esto pasa a las proteínas ferrosulfurosas que directamente reducen a la coenzima Q a QH2. Vean, QH2 es el sitio de unión, ¿verdad? De donde se está reduciendo la coenzima. Esto es importante que se vean porque, como ya lo vimos en la clase anterior, un solo electrón está fluyendo por cada uno de estos receptores, es decir, que uno por uno está llegando directamente hacia la coenzima Q. En ese sentido, la actividad del complejo 1 está conformado por dos tipos de reacciones generales. Uno, la transferencia exergónica a la ubiquinona de un ion hidruro. Vean el ion hidruro, ya habíamos hablado que eran 2 electrones y un protón, desde la matriz. Es decir, que desde acá está fluyendo los protones a través, los electrones y los protones, desde la matriz hacia QH2. Y por otra parte, la transferencia endergónica de 4 protones que son bombeados de la matriz hacia el espacio intermembranoso. Si nosotros ponemos a ver esta posición que hay en el complejo 1, veremos que el bombeo de protones indicará que se está poniendo más básico el espacio intermembrana y más ácido la matriz mitocondrial. Por eso es que vamos a conocer el lado N a la matriz y el lado P de positivo, cargado positivamente al espacio intermembrana. Eso implicará que la reacción global que se va a realizar en el complejo es NADH, que se encuentra en este caso reducido, más la coenzima Q, va a formar NAD, se va a reoxidar y al final el producto final es QH2. Implicará que los 4 protones que son bombeados de acá provienen directamente desde la matriz mitocondrial. Vean, se utilizan 5 protones para bombear 4 protones hacia el espacio intermembranal y QH2 como producto final de ese transporte de electrones. Por supuesto, reoxidando el NAD para ser utilizado por otras reacciones de óxido-reducción en la vía, en otras vías adyacentes y utilizarlos como sustratos para mantener activa el transporte de electrones en la cadena transportadora de electrones. Valga la redundancia, pero lo tengo que decir, no es que me pueda equivocar, sino que tengo que hablar de electrones y cadena, ¿verdad? Pues lo que podría hacer es acortarlo a cadena acá. Bien, esta es otra visión, otra vista de cómo está ubicado el complejo, vean, en forma de L, acá en el cual se puede ver el sitio de unión de NADH y además de eso el sitio específico de flujo de electrones. ¿Cómo se ha podido ver? A través
de la utilización de inhibidores. En este caso, el amital y la piericidina A bloquean el flujo de electrones desde la piericidina A hacia la coenzima Q. Hay otros tipos de inhibidores, por ejemplo, tenemos la rotenona, que se encuentra ubicado en este, y ¿cómo decirle? Un análogo a la ubiquinona, vean ustedes, que se encuentra acá, que se conoce como DQ, es un análogo, precisamente bloqueando el flujo de estos electrones directamente hacia la coenzima Q. Es de resaltar que esta estructura mantiene que hay 3 sitios específicos de bombeo de protones desde estas unidades que conforman el complejo número 1, en el cual también son bloqueados por la rotenona, y un cuarto, porque todavía no se ha podido identificar bien, un cuarto adyacente al sitio donde sale la coenzima Q en su estado netamente reducido, ¿verdad? Entonces, son los tipos de subunidades que están conformando el complejo número 1, conocidos las subunidades como ND 1, 2, 3, 4, ustedes lo van a ver, y también tenemos que tener en consideración cuáles son las subunidades que son sintetizadas dentro de la mitocondria, porque se encuentran sus genes dentro del genoma mitocondrial, y cuáles son las proteínas que son exportadas desde el núcleo hacia la mitocondria para conformar este complejo. Bueno, ese es el flujo de electrones de la generación de sustratos reducidos que provienen, por ejemplo, del ciclo de los ácidos dicarboxílicos o también de otras reacciones de óxido-reducción que se realizan en la mitocondria. Sin embargo, si ustedes recordarán, en la clase de glucólisis se mencionaba que a través de la reacción de la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa se generaba un NADH. Pues bien, ese NADH como tal no puede atravesar la membrana mitocondrial. Esta es la membrana mitocondrial interna, no puede atravesar la membrana, primero porque hay que tener claro que son 2 pools de NADH, uno es citosólico y el otro es mitocondrial, no se pueden combinar. Lo que sí puede haber es un bombeo de esos equivalentes de reducción que llevan estas coenzimas que se encuentran reducidas. Por eso a esta vía se le llama lanzadera, porque está lanzando equivalentes de reducción desde el citosol hacia la matriz mitocondrial. ¿Cómo lo hace? A través de la utilización de moléculas que se encuentran oxidadas y se reducen al captar esos equivalentes de reducción. Esta lanzadera se llama lanzadera del malato aspartato. Es activa en el hígado, riñón y corazón. Es decir, que en esos órganos se va a estar realizando esta lanzadera principalmente. ¿Cómo es que se da esta lanzadera? Vean, el NADH generado por la vía glucolítica se reduce a través, se oxida, perdón, a NAD por la malato deshidrogenasa citosólica. Es decir, ¿a quién está reduciendo el NADH para que forme NAD? Al oxaloacetato. Ustedes se recuerdan el papel central que tiene el oxaloacetato en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Pues en este caso está sirviendo de sustrato para reducirse a malato. Esta reacción, si ustedes la ven, es la inversa a la reacción que se realiza en la séptima reacción del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, donde se está obteniendo oxaloacetato como producto final del ciclo de Krebs. Pues el malato sí puede pasar a través de la membrana, pero todo y cuando sea a través de un transportador. Ese transportador, que se llama transportador malato alfa-cetoglutarato, permite la entrada de malato todo y cuando pueda salir alfa-cetoglutarato, ¿verdad? Manteniendo las cargas, la cantidad de cargas positivas y negativas estable. El malato dentro de la matriz mitocondrial
se oxida directamente a oxaloacetato en la reacción inversa que se da en el espacio intermembranal, generando NADH como una reacción normal que se pueda dar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El oxaloacetato, aquí viene el proceso de recuperación de este oxaloacetato de la matriz hacia el espacio intermembranal. El oxaloacetato, a través de un aspartato aminotransferasa, a través de reacciones de transaminación, el oxaloacetato se transamina con glutamato, que es un aminoácido, transformándose en alfa-cetoglutarato y aspartato, ¿verdad? Por eso se llama lanzadera del malato aspartato. Vean. Entonces, el alfa-cetoglutarato acá es utilizado como una molécula de transporte de un simporte específico con malato. Ya el alfa-cetoglutarato está listo acá para ser utilizado en el espacio intermembranal. El aspartato, como tal, puede únicamente salir todo y cuando puede ser a través de un cambio que hay con glutamato. El glutamato entra desde el citosol hacia la matriz mitocondrial y sale aspartato, manteniendo las cargas. Recuerden los tipos de aminoácidos que están cargados positiva y negativamente. El aspartato fuera de la matriz mitocondrial a través de este transportador glutamato aspartato se transamina en la reacción inversa con un aspartato aminotransferasa. ¿Con quién se transamina? Con un alfa-cetoácido. ¿Cuál es el alfa-cetoácido? El alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, al transaminarse, forma glutamato, regenerando glutamato, manteniendo el flujo de glutamato hacia la matriz mitocondrial y produciendo oxaloacetato. El oxaloacetato está listo para volverse a reducir a expensas del NADH producido por la gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa a nivel de la vía glucolítica. Esto es importante, ¿por qué? Porque entra directamente, vean, estos equivalentes de reducción pasan del espacio intermembranal a la matriz como NADH, hacia directamente el complejo número 1. Por esa razón, la entrada de este NADH vía la lanzadera del malato aspartato puede producir 2.5 ATP. Al final de la clase vamos a ver cómo es que se está produciendo este ATP y la cantidad de ATP que son producidos a través de esta lanzadera. Muy bien, vamos a ver el complejo número 2 o llamado succinato deshidrogenasa, que es este que está acá, ¿verdad? No se vayan a confundir, lo que acabamos de ver es el complejo número 1, cuyo sustrato alimentador del complejo 1 es el NADH. Ojo con esto que es la matriz, ¿verdad? Estamos hablando de la matriz. Entonces, el NADH ha transferido sus electrones directamente hacia la coenzima Q, ¿verdad? Como produciendo ubiquinol. QH2. Bien, vamos a ver el otro complejo, que es el complejo de la succinato deshidrogenasa, que es la enzima, la única enzima que se encuentra anclada a la membrana mitocondrial interna y que pertenece a el ciclo de los ácidos tricarboxílicos como tal. Bien, ¿cómo lo hace en esta posición? ¿Cómo hace ese trabajo la succinato deshidrogenasa? La succinato es el más pequeño, por decirlo así, de todos los complejos que están conformando la cadena transportadora de electrones y está conformada por cinco grupos y 4 tipos de subunidades distintas, denominadas A, B, C y D. Vean, tiene 5 grupos de 2 tipos, es decir, tiene 3 centros hierro-azufre, 1, 2, 3. Además de eso, tiene un EMO-B y un FAD, flavina adenina dinucleótido, como captador de aquellos electrones que vengan directamente de la oxidación del succinato a fumarato. En este caso, el succinato como tal, que participa en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, entra, que es captado por esta enzima con el sitio de unión del succinato y se oxida a fumarato. La oxidación permite que se extraigan 2 electrones y 2 protones directamente hacia el FAD. El FAD transfiere los electrones hacia la subunidad B, que tiene los centros hierro-azufre,
que es donde están ubicados todos estos centros en la subunidad B. Aquí aparece que está en la subunidad C, pero no, ¿verdad? Es en la unidad B, y de ahí pasa directamente hacia QH2. Ojo con esto que está acá, que este flujo de electrones va hacia QH2 y en ningún momento entra el EMO-B. El EMO-B se encuentra ubicado en la subunidad D debido a que, aunque no está en el camino del flujo de los electrones hacia la coenzima Q, es importante que esté debido a cualquier tipo de electrón que pueda salir desperdigado en esa transferencia y que pueda producir en un momento determinado un ion superóxido. Recuerden que en el caso de la matriz hay una gran cantidad, primero, de protones que están, de iones oxidrilo, pero también hay una gran cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el que va a aceptar todos esos electrones. Entonces, para evitar que haya una formación de radicales libres a través de ion superóxido o peróxido de hidrógeno, está ubicado el EMO-B. Es de tener en consideración que este sitio como tal es muy sensible para la formación de estos radicales libres. Este ROS significa radicales libres derivados de oxígeno, ¿verdad? Y los que se forman, los que más abundan, hay más, ¿verdad? Pero el peróxido de hidrógeno y el ion superóxido. De estos, los dos son peligrosos, pero el más reactivo es el ion superóxido, que es el más peligroso de estos dos, pero hay otro todavía, el radical hidroxilo, que no se forma acá, sino que se forma en otras reacciones que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Es importante que se encuentren prácticamente neutralizados. Algo bien importante acá es que en esta subunidad D se van a encontrar dos residuos de fosfatidietanolalamina que son importantes, ¿verdad? Pero no se sabe cuál es la verdadera funcionalidad que puedan tener. De hecho, en estructuras que son aisladas se han encontrado estos dos residuos de fosfatidiletoanolamina en la estructura del complejo de la succinato deshidrogenasa. Bien, entonces tenemos la segunda formación de QH2, ¿verdad? Uno por el complejo 1 y otro por el complejo 2. En el complejo 1 era a expensas de NADH y aquí a expensas de FAD. Bien, si ustedes ven acá en esta, tenemos QH2 formado por la transferencia de electrones a través del NADH por el complejo 1 y QH2 formado por la transferencia de electrones por la oxidación del succinato fumarato como intermediario y grupo prostético el FAD. Entonces tenemos dos QH2. Ojo con esto que tenemos que valorar esta parte de acá para que sigamos bien con el proceso de conjunción. Otra parte de entrada que hay de equivalentes de reducción hacia la cadena es a través de la oxidación del acil graso coenzimo A, ¿verdad? Esto viene a través de la beta oxidación. Cuando ustedes vean la beta oxidación, ustedes van a ver que la primera reacción incluso de la vía de la oxidación del acil graso, la oxidación de los ácidos grasos, va a ser a expensas de FAD, se va a formar un FADH2. ¿Cómo es que pasa esa reacción? El FAD pasa directamente sus electrones a otra enzima que se llama flavina transferidora de electrones, que también tiene como grupo postético al FAD, y por último llega directamente hacia la flavina transferidora de electrones coenzima Q oxidorreductasa, ¿verdad? Que también es dependiente de FAD y tiene centros hierro-azufre. Ese pequeño complejo, enzima, mejor hablemos de enzima, pasa directamente esos electrones hacia la coenzima Q formando QH2, ¿verdad? Hay también otra entrada de equivalentes de reducción a expensas del NADH, que es producido por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pero es utilizado por otra vía, que ya la vamos a ver a continuación. Esta vía es la lanzadera del glicerol 3-fosfato,
Vean, la glucólisis produce NADH, pero ¿qué sucede? Que hay otra lanzadera que se llama glicerol trefosfato, ojo con esto, glicerol trefosfato y no gliceraldehído, es un alcohol. Esta lanzadera se da en el músculo esquelético y cerebro, ¿verdad? A diferencia de la lanzadera del malato aspartato. Es decir, que en estos tejidos solamente se va a estar realizando esta lanzadera del glicerol trefosfato. ¿Cómo se hace? El NADH, que es parte como producto de la gliceraldehído trefosfato, es utilizado para reducir la dihidroxiacetona fosfato a glicerol trefosfato con la regeneración de NAD. El NAD, pues, como ustedes lo vieron, era utilizado para seguir manteniendo la velocidad de la vía glucolítica. Recuerden que esta velocidad la velocidad de la vía glucolítica es elevada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en condiciones anaeróbicas es la única que puede proporcionar ATP. Y esta es una vía más larga, aunque se produce más ATP, pero es una vía más larga del flujo de electrones y se obtiene mayor cantidad de ATP, pero tarda más tiempo en realizarse. Entonces, en este caso, se regenera NAD, es utilizado nuevamente por la enzima gliceraldehído trefosfato deshidrogenasa, pero el glicerol como tal, glicerol trefosfato, lleva esos equivalentes de reducción. Y aquí está que la enzima gliceraldehído trefosfato, glicerol trefosfato deshidrogenasa mitocondrial, que se encuentra anclada en la cara externa de la membrana mitocondrial interna, que tiene como grupo prostético al FAD, ¿verdad? Capta esos electrones reduciéndose a FADH2, transfiriéndoselos directamente a la coenzima Q y regenerando dihidroxiacetona fosfato, que está lista para recibir otros equivalentes de reducción del NADH citosólico. En este caso que vemos acá, hay 4 fuentes, ¿verdad?, que están formando QH2. QH2 es la que le va a estar proporcionando equivalentes de reducción o electrones directamente hacia el complejo 3 de la cadena transportadora de electrones. Una parte importante que se me había olvidado mencionarles acá es que debido a que el complejo 2 no puede bombear protones, solamente el complejo 1, y esta entrada de los electrones viene directamente después de pasar el complejo número 1 directamente hacia Q, la cantidad de ATP que he formado por un NADH es de 1.5 ATP. Eso habría que valorarlo más adelante cuando estemos calculando cuántos ATP se están produciendo por molécula de glucosa que es oxidada. Entonces, hemos visto acá que la coenzima Q se está formando a ubiquinol desde el complejo 1, complejo 2, desde la flavina transferidora de electrones coenzima Q oxidorreductasa y por la lanzadera del glicerol trefosfato, ¿verdad?, deshidrogenasa. Se está formando QH2, o sea que este es un pool, un reservorio de coenzimas Q que se encuentran reducidos y que andan moviéndose por todo el espacio hidrofóbico de la membrana mitocondrial interna, ¿verdad?, y que está donando los electrones hacia el complejo número 3. Vean esta posición de la coenzima Q, cómo se encuentra ubicada. Vamos ahora a ver cómo está conformado el complejo 3 o ubiquinona citocromo C oxidorreductasa. Es el segundo mayor complejo de la cadena transportadora de electrones. Es un dímero de prácticamente 22 subunidades, es decir, cada monómero tiene 11 subunidades y hay 3 partes específicas en cada uno de los monómeros que lo hace especial. Primero, cada monómero tiene un citocromo B. Este es un monómero, este es otro monómero. Un citocromo C1, aquí está un citocromo C1 y aquí está el otro. Y las proteínas ferrosulfurosa de Riesque. Esta es una proteína ferrosulfurosa de Riesque y esta es la segunda. Entre los citocromos B,
Cada uno de ellos tiene dos tipos de citocromo. Citocromo BH, citocromo BL. Cada uno de ellos. Eso implicará BH y BL, ya lo había explicado anteriormente. BH high de 566 nanómetros y BL de low de 562 nanómetros. Cada uno de esas unidades tiene dos. Y en medio de esos citocromos B se encuentra una caverna, es decir, un espacio donde se mueve libremente la coenzima Q. Esa caverna tiene dos puntos donde se ubica específicamente esa coenzima Q. Un sitio cercano a N, a la matriz, que se llama QN, y un sitio QP, cerca a el espacio intermembranal. Además, es prominente la observación que se hace que tanto el citocromo C como la proteína ferrosulfurosa salen hacia el espacio intermembranal para estar interactuando con el citocromo C. Vean esta posición. Es de hacer notar que el citocromo C tiene su hemo C1, ¿verdad? No hay que confundir. Cada citocromo tiene un hemo. En este caso, si el hemo es del C1, significa que el citocromo es C1. Y la proteína ferrosulfurosa de Riesque es 2 hierro, 2 azufre. Acuérdense de las estructuras que vimos, de la que está en el centro de la figura, que es la que está conformando la proteína ferrosulfurosa de Riesque. ¿Cómo es que fluyen estos electrones? Normalmente tendría que ser desde QN hacia la proteína ferrosulfurosa de Riesque al citocromo C1 y del citocromo C1 al citocromo C. Ese sería el flujo normal. Pero ¿cuál es el papel que tienen estos citocromos B, L y BH para el flujo de esos electrones? Eso es importante que lo veamos porque a través de ellos se da el ciclo Q. El ciclo Q es importantísimo porque permite la transferencia de dos electrones desde la coenzima Q reducida o ubiquinol hacia el citocromo C, que solamente puede transportar uno de los electrones. ¿Cómo es que se realiza este ciclo Q? El ciclo Q, como ya les había mencionado, es un adaptador, ciclo adaptador, tomando en consideración que la coenzima Q es un reservorio de equivalentes de reducción, todos como coenzima Q oxidada o ubiquinol, cualquiera de los dos. Entre mayor sea la proporción de coenzima Q con respecto a ubiquinol, mayor va a ser el flujo de electrones a través de la cadena transportadora de electrones. ¿En qué consiste el ciclo Q? En adaptar el paso de dos electrones hacia el transportador citocromo C, que solamente transporta un electrón. ¿Cómo lo hace? Primero, tenemos que tomar en consideración que aquí hay el reservorio, ¿verdad? Reservorio de coenzima Q, ya sea de una forma oxidada, completamente oxidada, o una forma reducida como ubiquinol. ¿Cómo funciona? Una coenzima Q reducida como ubiquinol
transfiere los dos electrones en el complejo del central del complejo 3. Libera un electrón, uno de ellos pasa directamente hacia la proteína ferrosulfurosa de Rieske, reduce al citocromo C1 y transfiere su electrón hacia el citocromo C, que se mueve directamente hacia el complejo número 4, un electrón. Este ubiquinol, al ceder sus dos electrones, pasa a ser coenzima Q, completamente oxidado. El otro electrón, que es liberado por el ubiquinol, fluye directamente por el hemo Bl, seguido hacia el hemo BH, y una coenzima Q que se encuentra oxidada capta el electrón transformándose en semiquinona. Esta semiquinona pasa directamente a posicionarse dentro de uno de los cercanos al citocromo Bl, lista para aceptar otro electrón. Aunque ya dijimos que la coenzima Q como semiquinona es estable, sin embargo, no tiene que estar a expensas del oxígeno molecular para evitar la formación de radicales derivados de oxígeno. Bien, ese es el primer paso, fíjense. Es decir, ubiquinol oxidado, se obtiene una coenzima Q, pero al final se reutiliza una coenzima Q que está en el centro para formar semiquinona, consumiéndose dos electrones, uno que lo tiene la coenzima Q y el otro el citocromo C. En otro paso, otro ubiquinol, otra molécula de ubiquinol, hace el mismo paso, libera los dos electrones, uno de ellos va hacia la proteína ferrosulfurosa de Rieske, al citocromo C1 y al citocromo C. Llevamos dos citocromos C que se encuentran reducidos y el otro electrón fluye hacia el citocromo Bl, citocromo BH, y aquí viene a formar parte la semiquinona. Esta semiquinona, que es originada en el primer paso, capta el segundo electrón transformándose en ubiquinol. Es decir, que el paso neto realmente acá son dos electrones en la cual se reducen dos citocromos C. Se obtiene QH2, un QH2, aunque se han consumido dos del reservorio, pero se obtiene uno al final. En la diapositiva anterior no expliqué la ecuación neta, pero ahora, viendo esta posición del ciclo Q, vamos a resumirla. La ecuación neta va desde un QH2, ¿verdad? Porque al final solamente se consumen dos electrones, dos citocromos C oxidado y dos protones que vienen directamente de QH2, que se obtienen Q, que es esta coenzima Q que nosotros vemos acá, dos citocromos C reducidos que están acá, y se bombean 4 protones. Vean, en este caso se consumen dos protones directamente de la matriz mitocondrial para formar QH2. Para eso se consumen, pero los protones que son bombeados hacia el espacio intermembrana vienen directamente de los dos ubiquinol que se consumen al inicio de cada uno de los estadios del ciclo Q. Se bombean dos protones y otros dos en el segundo estadio, son 4, que son los 4 protones que ustedes ven acá, ¿verdad? Con esto se entiende mejor la ecuación neta que no expliqué en la diapositiva anterior, pero ya con esto ustedes tienen que tener en consideración que en el complejo 3 se obtiene por cada par de electrones 2 citocromos C y el bombeo de 4 protones directamente hacia el espacio intermembrana. Bien, pero ¿qué sucede con estos sitios específicos de QP y QN, cercanos precisamente cada uno de los sitios que les da el nombre? Esos sitios que están acá son sitios de unión a inhibidores. En el caso de QN es inhibido precisamente por la antimicina A, el cual bloquea el flujo de electrones desde el hemo B hacia C1, y lo cual lo hace enlazarse a QN cerca del hemo BH, ¿verdad?
QN se inhibe no permite el paso de electrones hacia el citocromo C1. Y por el otro lado, QP es inhibido por mixotiazol, el cual inhibe el flujo de electrones desde QH2, inhibiendo el paso desde la proteína ferrosulfurosa de Rieske a el citocromo C1, ¿verdad? Entonces, lo que hace es precisamente unirse al QP y por lo tanto impide la transferencia directa al citocromo C. Vean ustedes esta posición de QP que se encuentra cercano al centro 2 hierro, 2 azufre de la proteína ferrosulfurosa de Rieske, y esta se encuentra cercano al hemo BL que está desde el lado P, ¿verdad? Entonces los dos sitios Q son inhibidos por antimicina A en el caso de QN y el QP por el mixotiazol. Bien, ya que el citocromo C ha sido reducido, ahora vamos a estudiar cómo está conformado el complejo número 4, citocromo oxidasa, que es el que traslada los electrones directamente desde el citocromo C reducido hacia el oxígeno. ¿Cómo está conformado este centro? Al igual que el complejo número 3, la citocromo oxidasa es un complejo dimérico. Cada monómero va a tener 13 subunidades distintas, y de esas 13 subunidades vamos a estudiar únicamente 3. Las otras 10 no se conoce a perfección su función, sin embargo, son trascendentales para el funcionamiento de todo el complejo de la enzima, ¿verdad? ¿Cómo está conformado este complejo? Primero, hay una subunidad que está aquí en amarillo, denominada subunidad 1, la cual está conformada por dos hemos, un hemo A y un hemo A3. Asimismo, va a tener un cobre, un ion cobre que se encuentra unido o cercano al hemo A3. Este centro binuclear conforma el segundo centro específico para el traslado de los electrones hacia el oxígeno dentro del complejo. El primer centro binuclear está conformado o está presente en la subunidad 2 de la citocromo oxidasa. Este centro binuclear, denominado como cobre A, está conformado por dos átomos de cobre que se encuentran unidos a residuos de cisteína a través de los grupos sulfidrilo de esta cisteína. Esto recordará a los centros hierro-azufre que están conformándose en los complejos anteriores. En este caso, pues no hay hierro, sino que hay cobre y azufre. Además de esos dos residuos de cisteína, los iones cobre están rodeados por otros 4 residuos de aminoácidos que serán 2 histidina. Vean la posición de la histidina en cada uno de los cobre para evitar que puedan estarse reduciendo por otras circunstancias que no sea el traslado de los electrones desde el citocromo C, una metionina y un residuo de glutamato. En total son 6 residuos de aminoácidos que están rodeando a los dos cobre, a los dos iones cobre que se encuentran en la subunidad 2. Y una tercera subunidad que está ubicada cercana a la subunidad 2, la función de ella es permitir que haya un movimiento rápido de los protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Con eso, pues tenemos estructurado el flujo de los electrones, cómo es que está yéndose desde el citocromo C al oxígeno, con el paso de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. ¿Cómo es que se da ese flujo direccional de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal y el paso de electrones desde el complejo 3 hacia el oxígeno? Pues tenemos que tener en consideración que dos electrones son donados por el NADH, pasan a la coenzima Q, de la coenzima Q pasan al complejo número 3, donde reducen a 2 citocromos, que son los que van a traer 2 electrones. Ojo con esto, porque tenemos que valorar el hecho de que si hay 2 electrones, te tienen que reducir
a una molécula de oxígeno. Pero en este caso, si ustedes ven acá, no es una molécula de oxígeno, sino que es media de oxígeno. Ya lo dice bien la ecuación global. Dos citocromos C reducidos, se necesitan 4 protones que vengan de la matriz para media molécula de oxígeno y no necesitamos eso, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ver acá cuando estemos lo viendo más detenidamente. Si vienen dos citocromos C reducidos, donan dos, no hay 4, dos donan los electrones hacia el primer centro binuclear, que es el cobre A, pasando por el segundo centro cobre-hierro hacia el cobre A3 y del cobre 3 en el paso del electrón del cobre 3 del MOA3 hacia el cobre B, la molécula de oxígeno se reduce recibiendo los dos electrones, formando un radical peroxi. Vean, con estos dos electrones están formando radicales peroxi. ¿Qué implica eso? Implica que se están generando se está generando radicales libres y a la célula no le interesa que se esté generando esos radicales libres. Por eso se necesita que lleguen 4 citocromos C, que fluyan 4 electrones para reducir a la molécula de oxígeno completamente, formando 2 moléculas de agua. Vaya, pero ¿qué implica eso? Implica que por cada 2 electrones que están siendo dirigidos hacia media molécula de oxígeno, se están utilizando, además de los 2 protones para reducir la media de oxígeno a una de agua, se están utilizando 2 protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Es decir, que por cada 2 electrones se bombean 2 protones. Implicará que el gasto de protones para reducir media molécula de oxígeno a una molécula de agua serían 4 protones que son bombeados por el complejo número 1, 4 protones que son bombeados por el complejo número 3 y 2 protones que son bombeados por el complejo número 4, haciéndose en total 10 protones que vienen desde la matriz hacia el espacio intermembranal, reduciendo media molécula de oxígeno a una molécula de agua, generando pues el problema que puede traer más adelante con la generación de radicales libres, ¿verdad? Entonces vemos acá 2 citocromos C que son reoxidados, ¿verdad? 2 protones que son bombeados y generándose una molécula de agua, ¿verdad? Aquí, hasta este punto, hemos utilizado el oxígeno como captador de esos electrones que vienen a través de la cadena transportadora de electrones. Vean, resumiendo lo que les había comentado, 4 protones son bombeados por el complejo número 1 por par de electrones donados por el NADH, fluyen hacia la coenzima Q formando ubiquinol. Esos 2 electrones pasan por el complejo número 3, vean, 2 electrones que son transportados por el citocromo C hacia el complejo número 4, los cuales son utilizados para reducir media molécula de oxígeno para formar una molécula de agua, utilizando 2 protones del medio para reducir el oxígeno a una molécula de agua y el bombeo subsecuente de 2 protones. Vean, 4 protones del complejo 1, 4 protones del complejo 3 y 2 protones del complejo número 4, ¿verdad? Para reducir media molécula de oxígeno a agua, consumiendo o reoxidando, si lo quieren ver también, una molécula de NADH a NAD. La generación de estos radicales libres por el paso de 2 electrones puede ser evitado en primer lugar utilizando 2 sustratos reducidos, o sea 2 NADH para producir 4 electrones. En un caso que se estén generando radicales libres por el paso de un electrón y un electrón desde la coenzima Q hacia el complejo 3 o del citocromo 3 al agua, existen defensas de la célula para evitar que se estén formando esos radicales altamente reactivos y que van a conllevar a daños en la membrana mitocondrial interna.
Al reaccionar estos radicales libres con los ácidos grasos que se encuentran en la cadena, en la membrana mitocondrial interna, pues va a conllevar a la pérdida de potencial de membrana y por lo tanto va a disminuir la cantidad de ATP que se está sintetizando. En cualquier caso que se esté generando radical libre por la captación de electrones, el primero que se va a formar, el primer radical, es el ion superóxido, altamente reactivo. O en su defecto puede seguir reduciéndose para formar el radical hidroxilo, mucho más reactivo que el ion superóxido. Si en un caso determinado, para evitar que se esté formando este ion hidroxilo, lo que se está utilizando es una enzima que evita que se esté produciendo a través de la captación del ion superóxido para formar peróxido de hidrógeno a través de la superóxido dismutasa. El peróxido de hidrógeno, otro radical libre, pero es menos reactivo que el ion superóxido y por supuesto que el ion hidroxilo, es inmediatamente captado por la glutatión peroxidasa a una molécula de agua. ¿Cómo lo hace? Utilizando el glutatión que está en su estado reducido. Al estar reducido, la glutatión peroxidasa capta ese radical libre, eliminando el oxígeno para hacerlo menos reactivo, formando una molécula de agua. Pero ¿cómo es que se está agotando este glutatión en su estado reducido? Bueno, pues si hay una gran cantidad de formación de radicales libres en el medio, pues entonces lo que va a hacer la célula es utilizar parte del NADH que está siendo generado en grandes cantidades por la cadena transportadora de electrones. Es decir, que el NADH va a ser utilizado por la enzima nicotinamida nucleótido transhidrogenasa, la cual es dependiente de NADP para captar esos electrones, regenerando NAD y formando NADPH. El NADPH es el poder reductor utilizado por la glutatión reductasa para reducir nuevamente al glutatión oxidado a glutatión reducido, para mantener activo la glutatión peroxidasa. Sin embargo, es importante ver que el glutatión reducido es importante mantenerles concentraciones elevadas debido a que los grupos tioles que se encuentran, por ejemplo, en los residuos de cisteína, se están utilizando más que todo para evitar que se formen enlaces entre ellos, manteniéndolos reducidos y de esta forma pues funcionando de la manera más correcta. Entonces el glutatión lo que hace es mantener estos grupos tioles en su estado reducido y evitar que se estén oxidando, ¿verdad? De esta forma evitando un estrés oxidativo extra generado por radicales libres. Entonces tenemos acá tres enzimas específicas utilizados como defensa del organismo: superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y glutatión reductasa. ¿Qué es lo que está permitiendo de que estos ROS se estén elevando? Pues, en primer lugar, si la cadena transportadora de electrones está enlentecida, eso va a implicar que el ubiquinol va a estar en mayor proporción que una coenzima que se encuentra oxidada. Y la otra es el NADH, que se encuentra en mayor proporción que el NAD. Ambos son sinónimos precisamente de un estado reducido celular y lo que va a conllevar con esto es a la elevación de la formación de radicales libres. Bien, el modelo quimiosmótico propuesto por Peter Mitchell indicaba eso, las diferencias que hay entre el lado intermembrana, en el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, es decir, el bombeo de protones en los complejos 1, 3 y 4 permitirá que las cargas sean distintas, más positivas en el espacio intermembranal, negativo en la matriz y de hidrógenos, mayor cantidad de hidrógenos en el espacio intermembranal que en el espacio en la matriz mitocondrial. Esto conducirá
a que se forme una diferencia de potencial que genera la fuerza protón motriz, conformada por las diferencias de potencial eléctrico y potencial químico, lo que va a conducir a una entrada pasiva, una diferencia que hay entre los dos espacios, conducida principalmente por la membrana mitocondrial interna, lo que permitirá generar ese gradiente que será utilizado por la ATP sintasa para la entrada pasiva de protones y el movimiento de unas subunidades de la ATP sintasa para fosforilar el ADP y fosfato inorgánico a ATP. ¿Cómo estará conformada esta ATP sintasa? Tiene dos grandes estructuras. Uno, un complejo 1 o F1 y un complejo F sub O. El complejo F sub 1 es este complejo que está sobresaliendo, vean, hacia la matriz mitocondrial, se ve claramente en esta micrografía electrónica, compuesto por las siguientes estructuras. Tiene 3 subunidades alfa, 3 beta, gamma, delta y epsilon. Vean, 1, 2, 3 alfa, 3 beta, una subunidad gamma, epsilon y delta, que es esta posición que está acá. En esta posición, como agarrando este gajo, el libro menciona como gajo de naranja, a la subunidad F sub 1. Y tenemos la subunidad F sub O, que significa sensible a oligomicina, en la cual se puede ver que está estructurado de la siguiente forma: una subunidad A, dos subunidad B y entre 8 y 15 subunidad C, formando un anillo alrededor de las subunidades gamma y epsilon, ¿verdad? La subunidad gamma, en este caso de la subunidad 1, lo que hace es que está interactuando directamente con las subunidades beta de la subunidad F sub 1, permitiendo un movimiento de interacción entre ellos y cambiando de conformación para la fosforilación del ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Vean ustedes esta posición hacia la matriz de la subunidad F sub 1 en el caso de la ATP sintasa. Fue Efraín Racker a final de los años 60 quien pudo determinar el papel de la subunidad F sub 1 en la fosforilación del ADP a ATP, pero fue Sir John Walker quien pudo determinar la estructura que tiene esta subunidad F sub 1 y el proceso por el cual se estaba dando. Sin embargo, fue Paul Boyer quien pudo determinar cómo es que se estaba dando este tipo de fosforilaciones a nivel de la ATP sintasa, ¿verdad? Primero vamos a ver cómo es que está estructurado esta subunidad F sub 1 para lograr ese tipo de fosforilación. Esta es la estructura que tenemos que tener claro. Alfa 3, beta 3, vean la subunidad gamma que está interactuando en el centro de este gajo de naranjas, como lo menciona el libro, ¿verdad? Interactuando en un momento determinado con un dímero alfa beta, alfa beta, alfa beta, que es la forma en la cual se van a estar distribuyendo. Sin embargo, para la síntesis de ATP tenemos que tener claro, este es un dímero alfa beta, este es otro dímero alfa beta y este es otro dímero alfa beta. ¿Qué implicará eso? Para que se dé la fosforilación del ATP, del ADP a ATP, tiene que pasar 3 conformaciones. Uno en cada una de las unidades beta de estos 3 tipos de dímeros, si ustedes lo quieren ver de esta forma. Eso implicará que cada una de estas subunidades está sintetizando un ATP por cada subunidad. Eso implica que la entrada de un protón va a ser el cambio conformacional de la subunidad beta ADP con fosfato inorgánico para formar fuertemente ATP, siempre unido a la subunidad. Vean que estamos analizando esta posición, esta misma posición que hay entre este dímero alfa beta, siempre sobre la unidad beta, ¿verdad? Es decir, la fosforilación del ADP
la síntesis o la formación del enlace fosfoanhidro para la formación beta ATP, que se encuentra fuertemente unido a la subunidad beta, y la última, la beta vacía, es decir, cuando el ATP ha sido sintetizado, hay un cambio de conformación dentro de la subunidad para la liberación de ATP. Es de tener en consideración que cada uno de estos tres dímeros, 1, 2, 3 dímeros, están siendo cambiados de posición dependiendo la cantidad de protones que esté pasando. Es decir, para que cambie de conformación de beta ADP y fosfato inorgánico a beta ATP, se necesita de un protón. Como que el disco de la subunidad C, como ya lo vamos a ver más adelante, esté girando, permitiendo que la subunidad gamma de la subunidad gamma de F1 esté interactuando directamente con cada uno de las subunidades beta de F1. Veamos en esta posición. Antes que nada, hay un video de YouTube, que aquí está la dirección, aquí se las dejo para que lo puedan copiar y puedan valorar ustedes y verlo en un video. Lástima que no puedo pasar un video directamente acá para ponérselos y lo puedan ver. Sin embargo, lo pueden descargar directamente desde YouTube y pueden valorarlos. Aquí les dejo la dirección donde pueden ustedes ir a YouTube directamente. El mecanismo por el cual se está sintetizando ATP es un mecanismo que se llama catálisis rotacional, en el cual se dice que el anillo C que rodea a la subunidad gamma de F1 se mueve a través de él por el paso de protones. La subunidad A, que está junto a las subunidades C, de 8 a 15 subunidades C, esta subunidad A tiene dos semicanales. Un semicanal que viene desde el lado P, es decir, del espacio intermembranal, que termina en el centro del anillo de la subunidad C, y otro semicanal que va desde la mitad hacia el lado N. ¿Qué implica esa posición? Implica que con la entrada pasiva de un protón hacia el semicanal hay un residuo de arginina y un residuo de aspartato críticos para ese paso. Cuando pasa el protón, pierde la unión entre el aspartato, que tiene carga negativa, y la arginina, que tiene carga positiva. Se pierde esa unión uniéndose el protón hacia el aspartato. La arginina en ese momento lo que hace es buscar interaccionar con otro residuo de aspartato con la subunidad siguiente, lo que permite que el residuo de aspartato pueda moverse hacia el otro semicanal liberando el protón. Vean, al moverse, la arginina rota uniéndose con otro residuo de aspartato, permitiendo que el protón pase del semicanal que viene del lado negativo al lado positivo. Lo que hace es este movimiento rotatorio, permitiendo de que el semicanal se encuentre nuevamente vacío para la entrada de otro protón. Eso permite que este movimiento rotatorio pueda inducir a la fosforilación del ADP hacia ATP. Para mantener la velocidad de síntesis de ATP se necesitan de tres cosas. Uno, el ATP que está siendo sintetizado necesita salir de la mitocondria para ser utilizado en aquellos lugares donde es necesario. Segundo, entrada de ADP para ser fosforilado y sintetizar ATP. Y tercero, la entrada de fosfato inorgánico que va a ser utilizado para fosforilar el ADP y formar ATP. Para la salida de ATP lo hace a través de un cotransporte antiparalelo con ADP. El ATP afuera se dirige hacia los sitios donde va a ser utilizado a través de un transportador específico que se llama adenina nucleótido translocasa, y la entrada de fosfato a través de un transporte paralelo como una forma de desimporte con un protón. Es decir, eso lo hace estos transportadores, en este caso el fosfato translocasa, para mantener también
la carga negativa neta dentro de la matriz mitocondrial. Vean la entrada de protón y la entrada de otro protón, que estamos viendo las unidades, están conducidas por la alta concentración de protones en el espacio intermembranal y la baja a nivel mitocondrial. Sin embargo, la diferencia es tanta que la entrada de estos dos protones pues no hace una diferencia abismal para mantener esa diferencia de potencial electroquímico entre el espacio intermembranal y la matriz mitocondrial. ¿Qué es una razón PO o lo que es lo mismo fosfato oxígeno o fosfato 2 electrones? Esto implicará que por cada fosfato cuánto se consume de oxígeno y cuántos ATP son sintetizados. Eso implicará que tenemos que tener en consideración que por cada NADH que es reducido a NAD se bombean 10 protones y 4 son utilizados por la ATP sintasa para sintetizar un ATP. Eso implicará que la razón desde el NADH es de 2.5. ¿Se recuerdan ustedes que durante la lanzadera del malato aspartato estábamos hablando de que por ese NADH se sintetizaban 2.5 ATP? Aquí está la razón. Y en el caso del FADH2, porque evade el bombeo de protones en el complejo número 1, por eso se bombean 4 protones del complejo 3 y 2 de la citocromo oxidasa, que son 6 protones. Entonces, la razón de que se esté sintetizando 3 ATP a través de 6 protones es de 1.5. Esa es la razón PO a través del FADH2. Entonces, volviendo, un NADH2 forma o traslada 2 electrones que bombean 10 protones, reduce media molécula de oxígeno para formar 2.5 ATP, ¿verdad? Pero acuérdense esto, que nosotros estamos hablando de moléculas, no de medias. Eso implicará que se necesitan 2 sustratos reducidos, 4 electrones, el bombeo de 20 protones, la molécula de oxígeno reducida y 5 ATP. Por el FADH2 serían siempre 6 protones con la generación de 1.5 ATP que hemos visto anteriormente, y para reducir la molécula de oxígeno completa se necesitan 2 FADH2, 4 electrones, 12 protones bombeados y 3 ATP. Quedémonos con esta cifra de 3 ATP por 2 FADH2 y molécula de oxígeno reducida, y 5 ATP por molécula de oxígeno reducida. ¿Qué vamos a ver con esto? Vamos a ver cuántos ATP son producidos por la oxidación de una molécula de glucosa. La glucólisis produce 2 NADH a nivel citosólico, que pueden formar 3 ATP si son dirigidos por la lanzadera del glicerol trifosfato o 5 por la del malato aspartato, y 2 ATP que son generados a través de fosforilaciones a nivel de sustrato. La descarboxilación oxidativa del piruvato produce 2 NADH que conlleva a la formación de 5 ATP, porque son 2 NADH, recuerden, ¿verdad? La acetilcoenzimo A se forman 6 NADH. ¿Por qué? Porque cada molécula de piruvato está conformando un NADH, es decir, se están conformando 6 NADH, 15 ATP, 6 por 2.5 son 15, 2 FADH2 que son 3 ATP y 2 ATP a través de fosforilaciones a nivel de sustrato, que en el caso del ciclo de los ácidos tricarboxílicos son 2 GTP, en total 2 ATP. GTP y ATP son energéticamente similares. En total, si la molécula de glucosa es oxidada utilizando la lanzadera del glicerol trifosfato, se están sintetizando 30 ATP. Y si se utiliza la lanzadera del malato aspartato, entonces serían 32 ATP por molécula de glucosa oxidada. Hay agentes, una serie de moléculas que interfieren ya sea con el flujo de electrones o con el desacoplamiento
de la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Es decir, que para que haya síntesis de ATP se necesita flujo de electrones y síntesis de ATP, pero el desacoplamiento conduce a que haya flujo de electrones, pero no hay síntesis de ATP, sin haber ningún tipo de inhibidor. A eso se le llama desacopladores. Ustedes aquí lo van a ver, desacopladores de la fosforilación oxidativa. Hay moléculas naturales que inhiben el flujo de electrones, ya lo hemos visto en alguno de los análisis que hemos hecho a través del mixotiazol, la rotenona, el amital, que están en la rotenona, amital y la piericidina A, que están interviniendo en el complejo 1, en el complejo 3, la antimicina A, el mixotiazol, en el complejo 4, el cianuro, el monóxido de carbono, la inhibición por la ATP sintasa, por la oligomicina, ¿verdad? Pueden ver también que la subunidad de FSU1 puede ser inhibida por la aurobertina, y hay también otros tipos de moléculas que pueden desacoplar. Lo que nos va a interesar en este caso, para seguir viendo la parte de desacoplamiento, es la termogenina como un desacoplante de la cadena transportadora de electrones y la síntesis de ATP de forma natural, ya lo vamos a ver, y el proceso de inhibición que hay de las traslocasas a través de la atractilócido, lo que inhibe precisamente la fosforilación oxidativa. Bien, aquí está otra parte donde están ubicados los inhibidores, ¿verdad? Ustedes véanlos, cómo es que están ubicados. La piericidina A bloquea el flujo de electrones del complejo 1 hacia la ubiquinona. El complejo 2, la carboxina y el tenoil trifluoroacetona, que está inhibiendo el flujo de electrones desde las proteínas ferrosulfurosas del complejo número 2 hacia la coenzima Q. El malonato, un inhibidor competitivo del succinato, bloquea la unión del succinato hacia la oxidación en el complejo número 2 hacia fumarato. Tenemos la antimicina A, el bloqueo de transferencia de electrones desde el citocromo C1, de las proteínas ferrosulfurosas hacia el citocromo C1. Y tenemos el cianuro, el monóxido de carbono y el ácido sulfídrico, que están inhibiendo el flujo de electrones a través del bloqueo de los hemos, es decir, la unión directamente de el estado reducido de los hemos, impidiendo que se esté cambiando el estado de oxidación del hierro más 2 a hierro más 3, o de hierro más 3 a hierro más 2, en el caso hierro más 3 oxidado, hierro más 2 reducido, y el intercambio que hay entre ellos para el estado de oxidación. Así también tenemos desacopladores, la oligomicina, ¿verdad? Bloquean el flujo de esta síntesis que está acá. A lo que nos va a interesar precisamente es que hay un proceso en el cual tenemos que valorarlo desde el punto de vista natural, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver, la parte de desacoplamiento entre la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Para ello tenemos que ver cuáles son las necesidades de energía, y el cuerpo la célula es estrechamente regulada precisamente por las concentraciones de ADP. Elevadas concentraciones de ADP le están indicando a la célula necesidad de energía, pero aún más es las concentraciones de AMP. Eso lo vamos a ver en la última clase que vamos a tener de este curso de Bioquímica 1. La otra parte de regulación de las concentraciones de ATP a través de las necesidades de energía es la relación que existe entre ATP y ADP con fosfato inorgánico. La relación normal entre ATP y ADP más fosfato inorgánico debe de ser de 7, es grande, ¿verdad? Es decir, que una célula normal tiene que tener más ATP que ADP. ¿Por qué? Porque si se necesita ADP, se activa la fosforilación oxidativa. ¿Qué implica en algunos casos, por ejemplo, que puedan estar inhibiéndose esas
esas necesidades de energía debido a un estrés oxidativo, puede ser, o cuando las concentraciones de NADH sean elevadas, es decir, que la velocidad de la cadena transportadora de electrones no sea lo suficientemente alta para que esté manteniéndose la síntesis de ATP y evitar que la célula caiga en un estado reducido. Hay una proteína que se llama IF1 que se ubica directamente entre sus unidades alfa-beta en un dímero, interrumpiendo el movimiento de la subunidad gamma de la ATP sintasa, y de esa forma inhibe la síntesis de ATP y permitiendo que las concentraciones de NADH disminuyan a través de un proceso de desacoplamiento natural. Bien, al disminuir el cociente NADH, es decir, que hay mayor concentración de NADH, eso pues indicará que la célula ha entrado en un proceso en el cual hay un exceso y la velocidad de la cadena transportadora de electrones con el flujo de síntesis de ATP se va a enlentecer. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando pasa ese tipo de situaciones? Sucede que la diferencia de potencial electroquímico es utilizado precisamente para la generación de calor. Es decir, que la célula se desacopla la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Cómo lo hace ese desacoplamiento? Ya les había mencionado que para la síntesis normal de ATP se necesita que la membrana esté con un alto potencial, que no haya ningún tipo de agujero o algún problema en la membrana mitocondrial interna. Es ahí cuando entra la proteína desacoplante UCP1, que lo que hace es formar un poro en la membrana mitocondrial interna, permitiendo la entrada de protones y disipando la diferencia de potencial electroquímico entre el espacio intermembranal y la matriz. A la entrada de protones disminuye ese potencial y por lo tanto se disminuye la síntesis de ATP, no hay energía necesaria para mover esa maquinaria y por lo tanto esa entrada de protones lo que se está generando es calor. Eso sucede, por ejemplo, en recién nacidos que necesitan mantener un calor o en aquellas personas que necesitan de altas cantidades de calor para poder sobrevivir en climas fríos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se inhibe la síntesis de ATP y lo que se hace es la generación de calor al disipar la diferencia de potencial electroquímico entre el espacio intermembranal y la matriz mitocondrial. ¿Cómo son reguladas estas vías? Si ustedes lo ven, vamos a poner la otra, vamos a verla en forma general. Este es el metabolismo central que veíamos al principio. Vemos la glucólisis, vemos el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y vemos la fosforilación oxidativa. Si ustedes lo ven, las concentraciones de AMP o fosfato inorgánico, necesidades de energía, es decir, en forma de ADP o AMP más AMP que ADP en algunas de las reacciones, pues van a indicar que la vía se esté activando. Elevadas concentraciones de ATP van a inhibir todas las vías, ¿verdad? Ya sea por ATP o a través de sustratos reducidos, en este caso NADH. En el caso, por ejemplo, de la piruvato deshidrogenasa, va a ser altamente activado por los tres. Miren, NAD, necesidades de energía, las concentraciones de ADP y más AMP, pero inhibido por ATP y el producto de la vía, que es NADH. En el caso del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también ustedes lo van a ver que va a ser inhibida por las concentraciones elevadas de ATP y el producto al final de la vía, que es el NADH, ¿verdad? Entonces, eso implicará un enlentecimiento, ¿sí? Si hay grandes cantidades de ATP, un enlentecimiento de la cadena transportadora de electrones y por lo tanto disminución de las concentraciones de ATP para poder equilibrar esas concentraciones a nivel celular y que la célula se mantenga en una forma de homeostasis. ¿Cómo es que el citocromo C
o la mitocondria puede regular el proceso de la muerte celular programada. Al haber señales inequívocas en la célula de que no se puede la célula mantener a través de un estado redox elevado en la célula, la primera que va a sobrellevar ese papel es la mitocondria, lo cual se da a través de una elevada permeabilización de la membrana mitocondrial externa, lo que permite la salida de citocromo C. Ustedes se recuerdan que el citocromo C se encontraba unido a la membrana mitocondrial interna a través de interacciones electrostáticas. La salida de citocromo C hacia el citosol permite que una proteína que se llama APAF1, que es crucial para la activación de la apoptosis, pueda producir un gran complejo que se llama apoptosoma, en el cual el citocromo C induce la formación de ese apoptosoma que activará a enzimas que se encuentran como zimógenos. En este caso son las caspasas. El apoptosoma activa a través de una proteólisis parcial la procaspasa 9 a caspasa 9, la cual activa a otras caspasas que son las caspasas ejecutoras. En este caso, la procaspasa 3 y la procaspasa 7 son activadas por la caspasa 9, activándose, y principalmente la caspasa 3 es la enzima que está siendo utilizada en la célula para romper todas las proteínas celulares y activar todo un proceso catalítico en la cual se va a romper todas las proteínas y la célula va a entrar en crisis y entonces la célula muere, ¿verdad? Esa es la forma como se está actuando la apoptosis. Ese es rápido, por supuesto, ¿verdad? Una muerte bien controlada y precisamente que no hace ningún daño a sus células vecinas. ¿Cómo es que está estructurado? Lo vimos, el DNA a nivel mitocondrial, y cuánto de ese DNA mitocondrial va a ser utilizado para la síntesis de todos los complejos en la cadena transportadora de electrones. Aquí vemos cada uno de los sustratos, NADH, succinato de deshidrogenasa, y vemos el número de subunidades que está siendo formado por cada uno de los complejos. Vean ustedes la cantidad de subunidades que están siendo proporcionadas a través de genes que se expresan a nivel del DNA mitocondrial. Todo lo demás de 7 subunidades, de 45 subunidades, 7 son proporcionadas por el DNA mitocondrial, lo que implicará que más o menos 35 o 38 subunidades son proteínas que son importadas desde el núcleo para formar el complejo número 1 y así sucesivamente con los otros complejos, ¿verdad? Ustedes lo pueden ir valorando cuando estén leyendo el libro de bioquímica. Ahí está todo precisamente para irlo viendo. Acuérdense que hay pocos aspectos que uno puede hablar debido al poco tiempo que uno tiene para poderlo expresar, pero lo pueden ir viendo más detenidamente cuando estén viendo su libro de texto. ¿Qué órganos se ven afectados cuando hay mutaciones en el DNA mitocondrial? Hay varios, ¿verdad? Hay varios aspectos en los cuales se pueden sobresalir. Primeramente, la descoordinación. Puede haber ceguera, puede haber ictus, un infarto cerebrovascular, puede haber problemas a nivel de diabetes, como ya lo vamos a ver, no sé si lo mencioné al inicio de la clase anterior, debilidad muscular por pérdidas en el funcionamiento nervioso y otros defectos que puedan tener, ¿verdad? Como vamos a ver cuáles son las enfermedades que pueden ser producidas a través de fallos a nivel de mutaciones en el DNA mitocondrial. Vamos a ver algunos ejemplos. Habíamos puesto 3 al principio, que sería el MERF, que significa epilepsia mioclónica y enfermedad de las fibras rojas rotas como tal, o el síndrome MELAS como tal, que significa miopatía mitocondrial, encefalopatía y acidosis láptica, y el síndrome de Long, que es la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Vamos a ver solamente 2 en esta oportunidad, Long y MERF, y vamos a dejar MELAS para
poderlo determinar en la discusión de grupo que vamos a desarrollar. Vean, esta es parte de los defectos que ustedes van a encontrar, mutaciones en cada uno de los complejos. Por ejemplo, complejo 1 puede conllevar alón, melas. A nivel del complejo del citocromo B, en este caso el complejo número 3 puede ser el síndrome de Leigh, o a nivel del complejo número 4 puede ser el síndrome de Leigh, u otros defectos que pueden estar relacionados precisamente con tanto el complejo 1, complejo 3 y el complejo 4, que son los bombeadores de protones. Vamos a ver en el caso la enfermedad de Long. Afecta inicialmente al sistema nervioso central. Se da precisamente con una pérdida de visión lateral al estar alterados los nervios ópticos. Vean ustedes la visión de una persona con síndrome de Long y una persona normal, pues se alteran precisamente esa visión, y es ocasionada precisamente como una mutación en la subunidad 4 del complejo 1, en la cual en la posición 340 hay un cambio de una arginina por una histidina, ¿verdad? Entonces ese cambio precisamente conduce a esa patología. Hay otras patologías en las cuales se está alterando, ¿verdad? Hay una mutación que se da en el aminoácido 3460, en la cual una guanina cambia por una adenina en la ubicación 11.778 del gen, del cromosoma. Se está cambiando una guanina por una adenina, y en la posición 14.484 se está dando una mutación puntual en la cual se cambia una timina por una citosina. Esas alteraciones a nivel del complejo número 1 ocasionan el 95% de personas que tienen síndrome de Long. Otras pues son muy bajas, ¿verdad? Pero pueden verse alteradas en el complejo 3 y en el complejo número 4. Tenemos también la de las fibras rojas rotas, en la cual pues se altera un tRNA transportador de lisina, lisil tRNA transportador lisina, que el cual es una mutación que está ubicada en el 8344 del cromosoma mitocondrial, en la cual se da una mutación puntual, en la cual una adenina cambia por una guanina. Esta mutación puede causar el 80% de casos de MERF. Hay dentro de esta enfermedad hay aspectos bien importantes. Por ejemplo, se dan unas mioclonías, que significan unas convulsiones musculares que son incontrolables debido a que se están formando estas alteraciones en unas mitocondrias que son anormales, y además de eso, esa mutación puede conllevar también a la formación de diabetes mellitus tipo 2. Voy a ampliar ese tipo de información cuando estemos viendo la asesoría, ¿verdad? La tétrada clásica en la epilepsia mioclónica es mioclonías, es decir, movimientos incontrolables, epilepsias, ataxia, que es un movimiento erróneo, errático, y fibras musculares que al microscopio se pueden observar que están rotas, ¿verdad? Además, se pueden ver que hay una neuropatía periférica. En algunos de los casos hay demencia. En la mayoría de los casos se puede encontrar una estatura corta dentro de las personas que tienen este síndrome, ¿verdad? Con esto pues creo que terminamos la clase. Hemos llegado al final y yo les pido que puedan leerse el capítulo número 19 de Leninger y pues esperar la asesoría que se daría antes del segundo examen parcial. Mucho gusto.